Mi nombre es Kieran. Tengo 27 años. Y esta historia comienza con una sonrisa de suficiencia. La de mi madre, para ser exactos. El momento exacto en que se recostó en su asiento, se cruzó de brazos y le susurró a mi tía lo suficientemente alto como para que toda la habitación la escuchara. Te dije que no quería tener nada que ver con él. Esa risita engreída suya resonó en mis oídos más que cualquier otra cosa ese día. El abogado ni siquiera había terminado de leer el testamento, pero ella ya había escuchado lo que quería escuchar. Mi nombre no fue mencionado, ni una sola vez. Ni de pasada, ni un solo centavo. Y en lo que a ella respectaba, esa era la confirmación de que finalmente había ganado. No dije una palabra. Simplemente me quedé sentado allí, con las manos entrelazadas, los ojos tranquilos, y sonreí. Porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el trozo de papel del que estaban leyendo, ese no era su testamento. No realmente. Permítanme retroceder. Mi abuelo Elliot fue lo más cercano que tuve a un padre de verdad. Él me crió más que mi propia madre. Cuando tenía 7 años, fue él quien me llevó a la escuela cuando mi mamá se olvidó. Cuando tenía 13 años, fue él quien me enseñó a arreglar el motor de un auto. No porque lo necesitara, sino porque quería que tuviera habilidades que nadie pudiera quitarme. Cuando cumplí 18 años, me dio un diario escrito a mano lleno de sus lecciones de vida. Me dijo que viajara, cometiera errores y volviera a casa con historias. Y cuando lo hice, cuando regresé 5 años después, tras viajar al extranjero con un título en arquitectura y una tranquila sensación de paz, él estaba esperando, más viejo, más lento, pero tan agudo como siempre, seguía siendo Elliot. Pero esa no es la versión de él que veía mi madre. Para ella, él era una bóveda de dinero, de estatus, de propiedades, algo que abrir a la fuerza. Solía bromear en las cenas familiares diciendo que solo estaba esperando a que el viejo finalmente soltara las llaves de la casa. Yo nunca me reí. Él tampoco. Nuestra relación, la mía y la de ella, siempre había sido tensa. Era el tipo de persona que no podía soportar cuando el centro de atención no estaba directamente sobre ella. Todo se trataba de las apariencias, de quién llevaba qué a la iglesia, quién era invitado a qué. Recuerdo una vez, cuando tenía 10 años, que me gritó por llorar en público porque la hacía quedar como un fracaso. Elliot no dijo nada ese día, pero más tarde, cuando ella se fue a hacer uno de sus interminables mandados, me trajo un batido de chocolate y me dijo, algunas personas solo saben tomar. Eso no significa que tengas que dejar de dar. Solo significa que debes dar de manera más inteligente. Pienso en esa frase más de lo que probablemente debería. Así que, cuando Elliot se enfermó, ¿las cosas se pusieron feas? Rápido. Volé a casa de inmediato, pedí permiso en el trabajo y me mudé a su habitación de invitados para ayudar a cuidarlo. Entraba y salía del hospital por complicaciones cardíacas, pero su mente seguía estando aguda. Pasábamos horas hablando por la noche. Algunos días estaba demasiado cansado para hablar, así que yo simplemente me sentaba allí y le leía el periódico en voz alta, sabiendo que odiaba el silencio. Y a lo largo de todo esto, mi madre daba vueltas como un buitre. Aparecía con comida para llevar y una sonrisa falsa. Se ofrecía a ayudar a organizar sus finanzas o asegurarse de que su patrimonio estuviera en orden. No tomó mucho tiempo descubrir qué era lo que realmente buscaba. Él me lo dijo, claro como el agua, unas semanas antes de su última estancia en el hospital. Voy a cambiar el testamento de nuevo. Esta vez, voy a poner todo a tu nombre. Le dije que no tenía que hacerlo, que yo no quería el dinero. Él solo asintió. Lo sé. Por eso eres tú. Luego deslizó una pequeña llave de latón en mi mano. Caja de seguridad. Banco del centro. No la abras hasta después. Ya sabrás cuándo. Yo no sabía entonces lo que sé ahora. Que 2 días después, tras un mal episodio con su corazón, sería ingresado en el hospital para no volver a salir jamás. O que mi madre se presentaría con un abogado y 2 testigos para presionarlo a firmar un nuevo testamento por si acaso. A mí no me permitieron entrar en la habitación. Ella les dijo a las enfermeras que yo le estaba causando estrés. Ni siquiera supe lo que había hecho hasta después de su fallecimiento, cuando me invitó. No. Me convocó, a la lectura del testamento como si fuera una especie de desfile de la victoria. Debería haberlo sabido en el momento en que vi su atuendo. Negro, por supuesto, pero con joyas lo suficientemente llamativas como para ser vistas desde el espacio. Ella pensaba que este día sería suyo. Y de cierta manera, lo fue por un rato, porque cuando ese abogado, un hombre al que yo no reconocía, alguien que ella claramente había contratado, leyó todo ese documento falso, pintó una versión de mi abuelo que no existía. Alguien amargado, frío, selectivo. Le dejó todo a ella. La casa,
Las acciones, incluso el reloj antiguo que solía pulir cada domingo, el mismo que me había dicho que sería mío. Ni una mención sobre mí, ni siquiera una nota adhesiva. Y ahí fue cuando se rió. Ahí fue cuando se recostó en esa rígida silla de cuero, con la voz destilando presunción, y dijo: «Te dije que no quería tener nada que ver contigo». No parpadeé. No pedí una explicación. Solo dije: «Gracias por la invitación». Me levanté y salí. Sin peleas, sin dramas. Pero en el momento en que estuve en mi auto, conduje directamente al banco. El gerente me reconoció al instante. Elliot me había llevado allí con él hacía años. Nos dijo que podría venir por aquí algún día, dijo el hombre, entregándome un formulario para firmar. Y luego sacó la caja. Adentro había un sobre grueso etiquetado con la letra de Elliot que decía para Kieran. Solo para Kieran. Contenía dos cosas. El testamento real, firmado, notariado y fechado después del que le obligaron a firmar, y una memoria USB. En ella, un vídeo. Mi abuelo, sentado en su cama de hospital. Débil, pero concentrado. Miró directamente a la cámara y dijo: «Si estás viendo esto, significa que tu madre hizo exactamente lo que pensé que haría. Pero no te preocupes, tienes todo lo que necesitas. Deja que los abogados se encarguen. Y no te sientas mal, ella tomó su decisión, tú tomaste la tuya». Vi ese vídeo 4 veces esa noche. A la mañana siguiente, me puse en contacto con un abogado real. Uno que Elliot ya había designado para encargarse de este desastre. Aparentemente, se llamaba Lawrence, y era un hombre tranquilo y sereno que decía cosas como: «Hemos lidiado con cosas peores, y no te preocupes, ella no puede tocar esto». Me dijo que no le dijera una palabra a nadie todavía, que le dejara creer que había ganado. Y así lo hice durante 2 semanas. Me quedé en silencio, no devolví sus llamadas, no respondí los mensajes de primos entrometidos preguntando por el testamento. Mantuve un perfil bajo. Mientras tanto, Lawrence lo preparó todo. El testamento real, la declaración en vídeo, la moción para impugnar y anular el testamento falsificado, y lo más importante, el plan para hacerlo muy público. Y hacia ahí es a donde se dirige esta historia, al momento en que todo explota. Porque esta noche hay una cena de celebración en la casa de mi mamá. Ha invitado a toda la familia, una pequeña reunión para brindar, seguir adelante y honrar el legado de Elliot, que en su caso solo significa presumir de su herencia y refregársela a todos por la cara. Ella no sabe que voy a ir. Definitivamente no sabe lo que llevo conmigo. Digamos que no me presentaré con las manos vacías. Y para cuando sirvan el postre, cada uno de los invitados sabrá exactamente lo que hizo. El aire estaba pesado esa noche, el tipo de humedad espesa de verano que se adhiere a la piel y hace que hasta respirar parezca un trabajo. Entré al callejón sin salida unos minutos antes de que comenzara oficialmente la cena de celebración y me estacioné a media cuadra de distancia. Su entrada ya estaba repleta. Había al menos 10 autos amontonados en la acera y más iban llegando lentamente. Realmente había invitado a todos. Primos que no había visto desde la escuela secundaria. Amigos de la familia que no tenían ninguna conexión real con el abuelo, pero que nunca dirían que no a vino gratis y aperitivos de un servicio de catering. Típico. No era duelo. Era teatro. Me senté en el auto durante unos minutos viendo a la gente entrar por la puerta principal abierta, llevando botellas de vino tinto o latas de galletas compradas en la tienda como si fuera el día de Acción de Gracias. Ya podía escuchar su risa. Aguda, teatral, ensayada. La misma que usaba en eventos de trabajo cuando alguien mencionaba dinero. Atravesó la ventana delantera y apuñaló algo en lo profundo de mi pecho. Pero no dejé que se enconara. Solo me estiré hacia el asiento del pasajero y recogí el sobremanila. Adentro, el testamento real notariado y sellado, una transcripción impresa del video que el abuelo grabó, la cronología de cuándo se firmó y copias de los registros médicos que demostraban más allá de toda duda que estaba en su sano juicio cuando lo hizo. Había debatido si simplemente dejar que los abogados manejaran todo en silencio. Pero esa decisión me fue robada en el momento en que ella hizo pública esta cena. Quería desfilar con su memoria como si fuera un trofeo, bien, que lo hiciera. Pero me aseguraría de que todos supieran de quién era realmente el trofeo. Deslicé la memoria USB en el bolsillo interior de mi chaqueta. No me molesté en usar corbata. Quería lucir casual, no mezquino, no enojado, no amargado, solo tranquilo. Una vez leí que nada inquieta más a un mentiroso que la persona a la que agravió apareciendo con paz en el rostro. Y yo tenía paz. Una paz fría y quieta, el tipo de paz que solo llega cuando ya conoces el final. Entré por la puerta principal sin llamar. Su casa estaba decorada con centros de mesa florales y esas extrañas velas falsas que parpadean con dignidad a batería.
Las paredes estaban llenas de fotos antiguas del abuelo. Una que sacó del almacén solo para esa noche, tratando de parecer la hija amorosa. Una impresión gigante de él en la cabaña del lago estaba colocada sobre la chimenea, enmarcada en oro. Yo había tomado esa foto. Ella ni siquiera me preguntó. Oh, miren quién decidió aparecer, dijo mi tía Marilyn mientras pasaba con una copa de champán. Está vivo. Le di un asentimiento cortés y examiné la habitación. Allí estaba, mi madre, con un vestido negro demasiado ajustado para alguien que organizaba una cena en memoria de su padre, riendo con mi primo Dylan y un hombre con una chaqueta azul que no reconocí. Ella no me había visto todavía. Alguien me entregó un plato y me preguntó si había probado el cóctel de camarones. Lo rechacé con un gesto y me adentré más en la sala de estar. Justo en ese momento, se dio la vuelta. Oh, dijo secamente, como si yo fuera un gato callejero que había entrado de la calle. Viniste. No me lo perdería, respondí, manteniendo un tono de voz ligero. No estaba segura de que quisieras estar aquí, dijo, bebiendo su vino. Digo, considerando las cosas. ¿Considerando qué? Incliné la cabeza. Ella sonrió con tensión. Bueno, no debe ser fácil saber que él. Ya sabes. Esperé. Dejé que cavara su propia tumba. Te dejó fuera del testamento, dijo más fuerte esta vez, como si quisiera que todos en un radio de 3 metros la escucharan. Él dejó claros sus deseos. Algunas personas cercanas miraron de reojo, fingiendo no escuchar a escondidas. Me encogí de hombros. Sí, los testamentos pueden ser complicados, especialmente cuando hay más de uno. La sonrisa se le rompió. Solo por un segundo. Un destello de inquietud pasó por sus ojos antes de que se recuperara. ¿Disculpa?, preguntó, todavía tratando de mantener el tono juguetón. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué el sobre y se lo entregué sin ceremonias. Pensé que tal vez querrías echarle un vistazo. Frunció el ceño, claramente confundida, y lo abrió. Mientras escaneaba la primera página, vi cómo su boca se tensaba. Sus ojos se movieron rápidamente desde el encabezado hasta la firma. Su mano agarró el papel un poco más fuerte. Esto es una broma, dijo en voz baja. Pero no había confianza en su tono. No respondí. Miró la segunda página, la notarización, la fecha, las firmas de los testigos, luego la nota médica firmada por el Dr. Hawthorne confirmando la claridad mental del abuelo, y luego la transcripción del vídeo. Para cuando llegó a la parte donde él me nombra directamente como el único beneficiario, le temblaban las manos. «Tú falsificaste esto», siseó en voz baja, acercándose a mí. «Tú, ¿cómo te atreves?». Me acerqué con calma. «No te molestes. Lawrence ya presentó todo esta mañana. Esto es solo una cortesía. No te saldrás con la tuya», espetó ella, elevando la voz. En realidad, dije, sacando la memoria USB de mi bolsillo. Creo que ya lo hice. Asentí hacia el televisor en la pared, el mismo que estaban usando antes para reproducir una vieja presentación de diapositivas con música de Coldplay. ¿Te importa si pido prestada la pantalla? Fue Dylan quien se acercó entonces, el primo que siempre había sido un poco fanático de la tecnología. Hay un puerto USB justo aquí, dijo, tomando ya la memoria USB de mi mano. No lo detuve. Lo conectó, se desplazó por la carpeta y encontró el archivo etiquetado. Para ser reproducido solo si mienten. Mientras la pantalla parpadeaba y el vídeo se cargaba, finalmente me volví hacia la habitación. Hacia los tíos y tías que bebían vino, los primos que susurraban entre sí, los amigos de la familia que apenas me conocían, pero que estaban a punto de tener un asiento en primera fila para ver la verdad. Antes de que comamos, dije, creo que es justo que todos escuchen lo que el abuelo realmente quería. Y luego la pantalla se iluminó y allí estaba. El abuelo Elliot, cansado pero sereno, sentado en esa cama de hospital, mirando directamente a la cámara con esos ojos penetrantes e inconfundibles. Si están viendo esto, comenzó, entonces mi hija ha hecho exactamente lo que temía que hiciera. Pero no se preocupen, redacté un nuevo testamento. El testamento real, y es legal, tiene testigos y está guardado bajo llave en una caja fuerte. Esto es solo para asegurarme de que nadie se confunda. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Vi cómo su expresión se desmoronaba en tiempo real, pasando de engreída a confundida y a horrorizada. Miró a su alrededor, viendo todas las caras vueltas hacia ella, las bocas abriéndose lentamente, las copas de vino bajando en un asombro incrédulo. Y la mejor parte, él ni siquiera había llegado a la parte sobre por qué me lo dejaba todo a mí. La voz del abuelo llenó la habitación como un sermón desde el más allá. Firme, pausada, con ese distintivo tono ronco que siempre exigía atención.
Incluso con una bata de hospital, tenía presencia. Y en este momento, tenía a toda la habitación bajo su hechizo. Si se preguntan por qué le dejé todo a Kieran, dijo, cruzando las manos sobre su regazo. Es simple. Él estuvo presente. Cuando necesité ayuda, él estaba allí. Cuando no podía respirar sin una enfermera presente. Él leía el periódico en voz alta porque sabía que yo odiaba el silencio. No me preguntó qué obtendría. No buscó ni un centavo. Simplemente estuvo presente. Mi madre cambió el peso de su cuerpo incómodamente. Algunos ojos ya se habían vuelto hacia ella lentamente, casi involuntariamente, como si la gente ya ni siquiera intentara ocultarlo. Sé que esto no será popular, continuó el abuelo. Y aquí, su expresión se volvió más fría, casi más afilada. Especialmente contigo, Meredith. Ahí estaba. Su nombre tan claro como el agua. Mi madre se estremeció. Pero has pasado toda tu vida actuando el amor y llamándolo lealtad. Apareces cuando hay un reflector, no cuando hay lucha. Y cuando trajiste a ese abogado y trataste de que firmara los papeles que redactaste, te dejé hacerlo. Los firmé porque sabía algo que tú no. Sabía que no eran los verdaderos. La gente estaba jadeando ahora. Uno de mis tíos en realidad murmuró, Dios mío, en voz baja. Te dejé creer que habías ganado. Necesitaba ver hasta dónde llegarías. Y ahora que lo he visto, déjame ser claro. Cambié mi testamento legalmente después de ese truco. Kieran hereda todo. La casa, el terreno, las cuentas, las acciones, las antigüedades, todo. Escuché el tintineo de un plato caer al suelo en el comedor detrás de mí. No estoy haciendo esto para castigarte, dijo el abuelo. Estoy haciendo esto porque quiero que mi legado vaya a alguien que no me trató como un cajero automático con marcapasos. Pasé mi vida construyendo esta familia, y Kieran es el único que me trató como un ser humano al final. Puedes enojarte, puedes gritar, pero no lo cambiarás. El vídeo terminó abruptamente ahí. Sin florituras, sin despedidas, solo una pantalla que se oscureció en una habitación demasiado atónita para respirar. El silencio que siguió no fue solo incómodo, fue sísmico. El tipo de silencio que zumba detrás de tus oídos y te hace dudar de los latidos de tu propio corazón. Todos me miraban ahora a mí o a ella. Mi madre, su rostro se había puesto pálido. La copa de vino que sostenía le temblaba en la mano como si pesara 1000 libras. ¿Qué es esto?, susurró a nadie en particular. Esto no es real. No puede ser real. Ya ha sido verificado, dije en voz baja. Firmado ante testigos, notariado, presentado esta mañana. Ella se volvió hacia mí por completo, y por primera vez en años, lo vi. No a la mujer que me había sermoneado sobre mi postura frente a los invitados. No a la mujer que una vez me castigó por llorar después de que mi perro falleció porque la hacía ver débil. No, esta versión de mi madre era algo completamente diferente. Era una mujer que había apostado todo a una mentira y acababa de ver cómo el suelo se abría debajo de sus talones. Estás haciendo esto para humillarme, siseó. No, dije con voz plana. Eso lo hiciste tú sola. Yo solo estoy despejando la niebla. La tía Marilyn se aclaró la garganta detrás de mí. Meredith, dijo lentamente. ¿Es esto cierto? ¿Hiciste que firmara algo mientras estaba en el hospital? Mi madre abrió la boca y luego la cerró. La vi tambalearse, desesperada por encontrar una explicación, una defensa, alguna narrativa que inventar. Pero no había ninguna. Nunca la había habido. Todo el control que creía tener, todo el manejo de imagen, las sonrisas falsas, las tarjetas de condolencias cuidadosamente seleccionadas. Todo había desaparecido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mi primo Dylan, con voz vacilante. Me refiero legalmente. Legalmente, repetí. El testamento real entra en proceso de sucesión. El falsificado está siendo impugnado y el abogado que ayudó a tramitarlo, el que ella contrató. Tal vez quiera contactar a un abogado especialista en negligencia profesional. Mi madre retrocedió como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves?, escupió. Di un paso adelante. Solo un paso. ¿Cómo me atrevo? Después de todo lo que hiciste, todavía intentas ser la víctima. Usaste la debilidad de un moribundo para intentar apoderarte de todo lo que él construyó. Les dijiste a las enfermeras que no se me permitía verlo. Interceptaste el correo. Mentiste. Yo solo les di a todos la verdad. Más murmullos ahora, conversaciones formándose en los rincones, primos susurrándoles a sus cónyuges. Mi tío, el de las rodillas malas, se levantó lentamente y se acercó a la foto del abuelo, mirándola como si estuviera viendo al hombre por primera vez. Y en medio de todo eso, mi madre permanecía congelada, atrapada en un momento que no podía manipular. Miré alrededor de la habitación.
No estaba sonriendo. No estaba triunfante. Simplemente había terminado con esto. Me volví hacia la puerta y busqué mi abrigo. ¿A dónde vas?, preguntó alguien. Tal vez mi tía, tal vez nadie. A casa, dije. Tengo mucho que resolver. Abogados, documentos, propiedades, ya saben, todas las cosas que ella creía que eran suyas. Y mientras bajaba los escalones y salía al anochecer silencioso, pude escuchar su voz de nuevo detrás de mí, quebrándose entre lágrimas y rabia, gritando mi nombre como si todavía significara algo. Pero no me di la vuelta. No miré atrás mientras me adentraba en la noche. Su voz me persiguió por los escalones, enojada y temblorosa. Pero rebotó en mí como la lluvia sobre la piedra. Había pasado demasiados años intentando ganarme algo que nunca fue suyo para dar. Aprobación, respeto, un sentido de pertenencia. Esa parte de mí había muerto con el abuelo. Lo que quedaba era algo más silencioso, más frío y mucho, mucho más fuerte. Los días que siguieron transcurrieron en oleadas lentas y deliberadas. No hubo fuegos artificiales, no hubo peleas a gritos finales, solo papeleo, abogados y consecuencias que llegaban con la firmeza de una marea. El lunes por la mañana, Lawrence presentó la moción completa para invalidar el testamento falsificado, adjuntando cada página de documentación, el testimonio en vídeo e incluso la declaración por escrito de la enfermera, confirmando que Meredith, mi madre, había presionado agresivamente al abuelo, para que firmara documentos legales durante un momento vulnerable. Su abogado, el que había contratado en secreto y que pensó que simplemente facilitaría las cosas, trató de retroceder tan fuerte que prácticamente se resbaló. Afirmó que no tenía idea de que el abuelo tuviera problemas de claridad mental. Afirmó que solo estaba ayudando como un favor. No importó. La falsificación fue declarada inválida menos de 2 semanas después. Era tan claro, tan atrozmente inoportuno, tan descuidadamente improvisado, que el juez ni siquiera necesitó una audiencia completa. Solo unos pocos testimonios rápidos, un par de deposiciones, y ¡boom!, se acabó. El testamento real se mantuvo firme. El patrimonio del abuelo. Cada parte de él era oficialmente mío, y era abrumador. Pensé que me sentiría poderoso cuando sucediera, reivindicado. Pero cuando me senté en la silenciosa oficina del banco para firmar los documentos y transferir la propiedad de la cabaña, la casa del lago, las cuentas de los fondos fiduciarios e incluso su colección de autos clásicos, no me sentí triunfante. Me sentí cansado. Cansado de la pelea. Cansado de los años que había pasado preguntándome por qué mi madre no podía verme de la forma en que lo hacía el abuelo. Cansado de perseguir la paz a través de personas que prosperaban en el caos. Lawrence, siempre perceptivo, esperó hasta que terminé de firmar el último documento antes de deslizar hacia mí un último sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Es de Elliot, dijo suavemente. Nos lo dejó con instrucciones específicas de que se te entregara después de la transferencia oficial del patrimonio. Lo abrí lentamente. Adentro había una sola hoja de papel escrita a mano con la caligrafía familiar del abuelo. Kieran, no pierdas el tiempo siendo amargado. Usa lo que te dejé para construir, no para destruir. Tienes toda tu vida por delante, y quiero que la llenes de cosas que importen. Ama a alguien bueno. Haz algo duradero. Y nunca, jamás dejes que nadie te diga que tu bondad fue una debilidad. Es lo único que siempre te hizo más fuerte que ellos. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo mirando esa nota. Cuando salí de la oficina ese día, no volví a mi apartamento. Fui a la casa del lago. Estaba en silencio, un silencio espeluznante. El tipo de silencio que solía asustarme de niño, pero que ahora se sentía reconfortante. Entré, dejé mis maletas y deambulé por el lugar. Todo estaba exactamente como él lo dejó. La caña de pescar aún junto a la puerta trasera, la vieja manta de lana todavía colocada sobre el sillón, sus pantuflas aún metidas cuidadosamente junto a la chimenea. Encendí el fuego esa noche y volví a leer su diario. Página tras página de lecciones duramente ganadas, pequeñas historias y diagramas garabateados de extraños artilugios que nunca llegó a construir. Y alrededor de la medianoche, tomé una decisión. No iba a vender nada. Ni la casa, ni la cabaña, ni el reloj, ni siquiera el viejo y polvoriento Chevrolet aparcado en su garaje que no había funcionado desde que yo tenía 16 años. Cada pieza de este legado, de su legado, iba a permanecer intacta. Pero iba a darle un uso. Durante los siguientes meses, hice algunos movimientos importantes. Primero, convertí la Casa del Lago en un retiro sin fines de lucro para adolescentes que salían del sistema de acogida por mayoría de edad. El abuelo había crecido en el sistema. La mayoría de la gente no lo sabía.
Siempre tuvo una debilidad por los chicos a los que les había tocado una mala mano desde el principio. Y pensé que no había mejor manera de honrarlo que ofrecerles un lugar para respirar, para reiniciarse y para sentir, tal vez por primera vez, que importaban. Utilicé el fondo fiduciario para contratar personal, consejeros, mantenimiento e incluso a algunos de los viejos amigos del abuelo como mentores. Los que aún recordaban sus historias de guerra y su humor seco. Los que se presentaron en su funeral no por la herencia, sino porque genuinamente habían perdido a alguien. Y luego estaba el auto, el viejo Chevy del 72 destartalado con la radio rota y el capó oxidado. Lo restauré, no porque necesitara un auto, sino porque él había empezado a enseñarme cómo arreglarlo cuando yo tenía 13 años, y nunca terminamos. Se convirtió en un proyecto de fin de semana, algo que me dio paz y propósito a la vez. Hablaba con él mientras trabajaba, en voz alta, como si estuviera en el asiento del copiloto. Sí, finalmente aprendí a purgar el radiador. Tenías razón. Es un dolor de cabeza. Algunos fines de semana lo conduzco hasta el mercado de agricultores, y simplemente me siento allí a ver cómo el agua brilla a través del lago, y la brisa recorre los árboles de la misma manera que siempre lo hizo cuando yo era un niño. Con el tiempo, se corrió la voz sobre lo que había hecho. La tía Marilyn envió una tarjeta escrita a mano, sorprendentemente, diciendo lo orgulloso que habría estado el abuelo y lo mucho que lamentaba haberse quedado en silencio durante tanto tiempo. Algunos primos se comunicaron ofreciéndose como voluntarios o donando para el retiro. Incluso Dylan envió un mensaje de texto. Oye, viejo, no conocía la historia completa. Ese vídeo me voló la cabeza. ¿Estás bien? ¿Y mi madre? Se desvaneció. No literalmente. Todavía vivía a 2 ciudades de distancia. Todavía organizaba almuerzos para ese tipo de amigos que solo se quedaban por las mimosas y los chismes. Pero en todos los sentidos que importaban, se había ido. Dejó de contactarme después del fallo, no intentó apelarlo, no intentó disculparse. Simplemente desapareció en la sombra de su propio fracaso. Más tarde me enteré de que intentó refinanciar su casa y fue rechazada debido a la investigación de fraude pendiente. Lawrence me dijo que el fiscal del distrito había abierto una investigación silenciosa sobre el testamento falsificado y que, si ella seguía presionando, se presentarían cargos. Ella no presionó. Al final no necesité venganza. No realmente. Verla perder la única cosa que más valoraba, el control, fue suficiente. Podía quedarse con sus almuerzos, sus perlas y sus tardes silenciosas fingiendo que nada de esto había pasado. Mientras tanto, yo había tomado todo lo que ella intentó robar y lo había usado para construir algo real. Una noche, 6 meses después de la lectura del testamento, estaba sentado en el porche delantero de la cabaña con una taza de café y una sudadera con capucha envuelta alrededor de mis hombros. El pozo de fuego crepitaba suavemente cerca. Era principios de otoño, el aire cortante con la promesa del invierno. Escuché un golpe en la barandilla del porche y levanté la vista. Era Caleb, uno de los chicos que se quedaba en el retiro, 17 años. Agudo y perspicaz. Con más muros que una fortaleza y una forma de hablar que siempre sonaba como un desafío. Dijiste que podía preguntarte cualquier cosa, ¿verdad? Preguntó. Claro, asentí. Pateó una hoja y desvió la mirada. ¿Por qué tu abuelo te dejó todo esto? Lo pensé por un momento. Luego sonreí. Porque no lo pedí, dije. Simplemente estuve presente. Asintió lentamente como si todavía lo estuviera masticando, luego se sentó a mi lado y se quedó mirando el agua. No hablamos después de eso. No lo necesitábamos. Y en esa tranquilidad, mientras las estrellas parpadeaban despertando sobre nosotros y los árboles crujían como si susurraran secretos, me di cuenta de algo que nunca pensé que sentiría. Estaba en casa. No por la propiedad, no por el dinero, ni siquiera por el abuelo, sino porque había tomado el momento más feo y roto de mi vida y lo había convertido en algo sólido, algo que importaba. Y al final, eso era todo lo que él siempre